que me amas. Señor, su nueva habitación de lujo. Se tardaron en hacer justicia con usted, ¿verdad? Debía haber llegado hace más de 20 años. Pero finalmente conseguiste meterme en el lugar donde merezco estar, Adrián. Sí, y donde yo no merezco estar ni un solo día. Perdóname, Adriano. Perdóname por lo que te hice a ti y a mi hija. ¡No! ¡No, viejo de porquería! No después de saber que su hija está viva y que ha estado viva todos estos años sufriendo, siendo torturada. Yo pensé que estaba loca. Usted la estaba drogando. Yo no sabía qué era esa medicina. Yo no sabía que Raquel se la estaba cambiando. Reconozco mi error de hace 20 años. Pero no tengo la culpa de lo que Raquel le ha hecho a mi pobre hija todo este tiempo. ¿Y por qué no le dijo al comandante que Raquel es culpable? Porque tengo miedo, Adriano. Tengo miedo de mi propia hija y de lo que le pueda hacer a su hermana y a mí si la traiciono. Te estoy esperando. ¿Qué haces aquí? Karina, ¿puedes venir a ayudarme, por favor? Ya voy, Huguito. Dame un momentito. Karina. ¿Y tú de quién eres más amiga, eh? ¿De Victoria San Marino o de Blanca Guerrero? ¿Qué buscabas aquí? ¿Que nadie te enseñó que era de muy mala educación husmear en las habitaciones sin autorización? Tienes toda la razón. Discúlpame, soy una maleducada. Ya me voy. Tengo un día muy ocupado. Leonidas, presento a Ramón, otro inocente. Yo no soy víctima de Raquel Altamira. Soy víctima de tu hijo, de Rafael. Mira, mi soledad es lo único que me queda. Por favor, déjenme en paz. Óyeme, ¿qué te pasa? Tranquilo, viejo. Afloje la comida y por ahí muérete. ¿Cómo ven? Es un Altamira, un millonetas. Lo voy a robar. No, ya. Déjenlo. ¿Ah? Ni ustedes ni yo queremos regresar a la celda de castigo, ¿sí? Gracias, Adriano. No me agradezca nada. Solo lo hago porque no quiero estar involucrado en más líos. Ferret, tienes visita. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí. Me gusta este vestido. Bueno, este vestido tiene un precio de 1,500 pesos. Supongo que lo vas a pagar en efectivo, ¿no? ¿En efectivo? Yo tengo dinero. Solo que no lo tengo aquí. Sí, me lo imaginé. Aquí no hacemos caridad. Así que mejor vete a pedir limosna a otra parte. Te dije que tengo dinero. ¿Sabes qué? Vete y no me quites más el tiempo.
¿Qué te pasa? Espero que vengas a pedirme perdón por haber sido tan injusta conmigo. No te hagas la víctima, Adriano. El que Raquel haya secuestrado a su hermana no te hace inocente a ti de lo que le hiciste a mi padre. ¿Qué quieres? En primer lugar, vengo a decirte que no quiero que toques a don Leónidas. Yo sé que tú eres peligroso y que tienes contactos. También sé que intentaste matar a Raquel. En segundo lugar, necesito saber si tú tuviste que ver con la desaparición de Valentina. ¿Qué? Valentina desapareció del lugar donde Raquel la tenía escondida. ¿Dónde están Mariana y Sofía, Huguito? Ya se fueron. ¿No les dijiste algo para que se fueran? Quizás se llevó más fotos. ¿Cuáles fotos? Ay, contesta, Blanca, contesta. ¿Qué pasa, Karina? ¿Es cierto lo que me dijo Sofía? ¿Qué te dijo Sofía? Que Blanca, bueno, que Victoria se va a casar con su papá. Ay, ahora no te puedo explicar eso, Huguito. Tengo que hacer algo para ayudar a Blanca. Rafa, soy Karina. Creo que Mariana se robó unas fotos de Blanca y tienes que hacer algo para detenerla antes de que se las muestre a algún Altamira. ¿Desapareció? No. Raquel la debe haber sacado de ese lugar para que la policía no la interrogue. Eso no es posible. A su familia le conviene que aparezca para que declare a favor de su padre. Ay, por favor, a Raquel no le importa su padre. Ve en dónde está el hombre con tal de que ella se salve de ir a la cárcel. Ay, ya basta. Yo no quiero escucharte hablar mal de Raquel. Tú sabes perfectamente que aquí no soy yo el que miente, sino ella. Mírame, Blanca. ¿Realmente crees que yo soy capaz de haber matado a tu padre? No te hagas el inocente. Yo ya no te creo. Tal vez todo esto es porque una parte de ti prefiere creer que Raquel es inocente y así poder vivir tu amor libremente con Eduardo. Es muy difícil amar al hijo de la asesina de tu padre y por lo mismo es más fácil pensar lo que a uno le conviene, ¿no? Yo vi las pruebas. Yo te vi escapando de la habitación de mi padre en el momento en el que había muerto. Sí. Él murió frente a mí cuando trataba de decirme el nombre de mi hijo. Pero yo no lo maté. Alguien estuvo ahí antes que yo, Blanca. Solamente te advierto que si tú le haces algo a don Leónidas, te juro que vas a... Estás tan equivocada, querida Blanca. Pero ya abrirás los ojos. Solo espero que encuentres a Valentina y le digas que la he esperado toda la vida y voy a morir esperándola. Mírame, Blanca. ¿Realmente crees que yo soy capaz de haber matado a tu padre? No, no puedo creerle de nuevo. No puedo dejar que me vuelva a usar. ¿Qué pasó, Karina? ¿Pudiste convencer a Jorge de no ir a la fiesta de compromiso? No, Blanca, todavía no hablo con Jorge. Pero ahora tenemos un problema mucho más grande. ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a mis hermanos? No, nada de eso, todo está bien. Pero Mariana estuvo aquí en tu casa y creo que se llevó unas fotos del closet de tu papá. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que pretende esa tipa? No tengo idea, pero tú tienes que estar preparada, bueno. Sí, yo espero que esa mujer no vaya a hacerme daño. No, ni yo tampoco. Por favor, avísame si sabes algo, ¿no? Bye.
Huguito, ¿dónde más estuvo Mariana? Estuvo aquí. Luego dijo que iba a ir al baño. Voy a ver si no se llevó algo más. No, Clemente. Es que necesito que me asegures que no voy a acabar en la cárcel. En esto no solo se juega el prestigio de los Altamira, sino el de tu familia también. Sí, y obviamente tu carrera política. Esto se está complicando demasiado, Raquel. Me preocupa que aparezca tu hermana. No, por eso no te preocupes. Tengo gente buscándola. Esa loca no va a echar a perder mis planes. Sí, nos vemos después. Calma. Mamá, ¿podemos hablar un minuto? Sí, pero solo un minuto. Los invitados están por llegar. ¿Qué tienes? Te noto raro. ¿Te pasa algo? No te voy a mentir. Me cuesta mirarte a los ojos. Me siento culpable por lo del abuelo. Me imagino. Tú lo metiste a la cárcel gracias a los chismes de Victoria y investigando por tu cuenta. Victoria se va a convertir en mi esposa, mamá. Así que quiero que dejes de culparla de todo. Y que asumas que este lío lo empezaste tú misma. No, fue tu abuelo. Yo solo vi por la familia. Me sacrifiqué por todo lo que Valentina y tu abuelo provocaron. No me vengas ahora con reprochitos tontos. No son reprochitos, mamá. Es lo que veo. Son las cosas que haces. Tu forma de manejar todo es lo que me ha hecho ver las cosas así. Tú eres tan culpable como mi abuelo. No has entendido nada, ¿verdad? ¿Tú no harías lo mismo por tus hermanos? ¿No te sacrificarías por ellos o por tu hija si alguien les quisiera hacer daño? Yo solo hice eso. Te entiendo. Pero yo no actuaría como ustedes. Ni yo me lo perdonaría, ni mucho menos Sofía o Victoria. Eduardo, siéntate. Piensa en lo que te digo. Te confieso algo. Si Victoria no fuera una San Marino, yo no aprobaría esta boda. ¿Hablas en serio? Sí, claro, muy en serio. Algún día yo no voy a estar aquí para protegerlos. Y a mí me tranquiliza saber que el dinero de esa mujer les va a garantizar una muy buena vida para ti y para Sofía. Sabes perfectamente bien que yo amo a Victoria y que su dinero no tiene nada que ver con nuestro amor. Además, yo tengo suficiente dinero como para mí y como para mi hija. Juan Carlos no fue un buen marido, pero me dejó obsequios muy valiosos. Cuando el amor se acaba, siempre queda el dinero. No olvides mi consejo. Sí, es que voy a intentar olvidarlo, mamá. Porque aunque Victoria fuera una muchacha pobre, yo la amaría. Ay, mi chiquito. ¿Cómo se nota que el corazón no piensa? No sabes de lo que hablas. Hola, Hugo. Simona, ¿ya sabías que Blanca se va a casar? ¿Por qué no me dijiste nada? A ver, ¿quién te dijo eso? ¿Fue Blanca? No, no fue Blanca. Fue Sofía. Bueno, entonces mejor espérate a que llegue Blanca y pues nos explique todo esto. Pero... Ay, ya, Hugo. Deja de hacer tantas preguntas. Me cansas. Hola, Simona. No tienes idea lo que encontré por casualidad. ¿Qué haces aquí, Karina? ¿Por qué esculcas mis cosas? Aquí las preguntas las estoy haciendo yo. ¿Por qué tienes marcado el calendario menstrual si tú estás embarazada? Es que nada. Aquí puedo sacar la conclusión de que tú estabas ovulando cuando fuiste a ver a Rafael. Tú no estás embarazada. Estás fingiendo para enredar a Jorge. Hola, Blanquita. Dame las fotos. ¿Qué fotos? No te hagas. Las que te robaste de mi casa. ¿Qué pretendes, Mariana?